Bien, comenzamos con las aplicaciones de las integrales, pero antes de mirar las aplicaciones a fondo, vamos a comenzar con una forma o unos métodos numéricos para calcular áreas bajo la curva o integrales definidas. Dentro de esos métodos numéricos vamos a estar viendo los más famosos, los más conocidos como la regla de Riemann. Vamos a estar viendo la regla del punto medio o del promedio, y vamos a estar mirando también lo que se conoce como la regla de Simpson y la regla del trapecio, que son métodos numéricos para aproximarnos, oígase bien, al cálculo de áreas bajo la curva, porque esa es la esencia de las integrales. La esencia del cálculo de integrales es determinar área bajo una curva. ¿Y qué es el área bajo una curva? Tenemos una curva, como les voy a mostrar más adelante, y la idea es aproximarme lo más que pueda a hallar su área. Y lógicamente, para aproximarme a encontrar esa área bajo la curva, lo que debo hacer es utilizar un método que me permita aproximarme lo más que pueda. Algunos estudiosos del pasado utilizaron muchos métodos para aproximarse, pero uno de los más famosos es el método de los rectángulos. Hay rectángulos inscritos y rectángulos circunscritos. De todas maneras, lo importante es conocer un poco el método. Conocer un poco el método, cómo es su aplicación, cómo es su uso, cómo es su utilidad. Y eso es lo que quiero presentar a través de este video. No sin antes pues presentarles algunas propiedades de sumatoria que son básicas. Recordarles que este símbolo pues representa una suma. Aquí lo que está diciendo es suma de los n primeros enteros positivos, o la suma de los y valores, teniendo en cuenta que este representa el límite inferior, es decir, que la suma comienza desde 1 y va hasta el límite superior, que es n. Se ha comprobado que esa suma se puede simplificar, o más bien se puede expresar con esta fórmula que nosotros vemos aquí, que es muy famosa, gracias al doctor Carl Friedrich Gauss, quien fue que la descubrió, el matemático Gauss. Este señor a una edad muy corta descubrió esta fórmula. Bueno, él dijo que la suma de los n primeros enteros positivos me daría este valor que ustedes ven aquí, expresado en esta forma o en esta fórmula. A partir de allí pues se pudieron determinar, digamos, otras sumas, como la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos que ustedes observan aquí. La suma arranca en 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a el término enésimo, que es el último término, también elevado al cuadrado. También tenemos una fórmula que expresa qué me daría esa suma. Esa sumatoria me daría n veces factor de n más 1 multiplicado por 2n más 1 sobre 6. Y así podemos continuar. Tenemos más fórmulas. La sumatoria de los digamos, de los cubos de los n primeros enteros positivos también se puede ver o representar de esta forma que ustedes observan aquí. Tenemos que la suma, digamos, la sumatoria de una constante sería la constante por el último término. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de igual a 1 hasta n de 3. Tendría que sumar, digamos, el 3 n veces, ¿sí? Sumar al 3 o tener al 3 sumado n veces sería equivalente a tener al 3, oígase bien, multiplicado por n. Sería la forma de expresarlo. Cada vez que tengamos una constante, simplemente verla como la constante multiplicada por el último término. Dos propiedades más: la sumatoria de la suma, que ustedes ven aquí, sumatoria de igual a 1 hasta n, de los a sub i más los más o menos b sub i, es la suma o diferencia de la sumatoria. Es decir, la suma o la sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias, y también se puede ver que la sumatoria de la resta es la resta de la sumatoria. Y también una cuarta potencia de los n primeros enteros positivos se puede ver con esta fórmula. Así que esto es importante que lo manejemos. Más adelante les voy a mostrar a través de un ejercicio cómo podemos aplicarlo. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio que aparece aquí para que ustedes vean cómo se puede aplicar. Dice calcular esta suma. Entonces lo primero que yo debo hacer es resolver la potencia. Entonces me quedaría
que sería la sumatoria de igual a 1 hasta n, el primero al cuadrado, desarrollamos este producto notable más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 3 me daría 6, por i me daría 6i, más el segundo al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado me daría 9. Aquí tendría la sumatoria de toda esta expresión, y aplicando las propiedades que acabamos de ver, esto sería la suma de las sumatorias. Sumatoria de igual a 1 hasta n, de i al cuadrado, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de 6 por i, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de 9. Entonces, ya sabemos, acabamos de mirar una fórmula, que cuando tengamos, óigase bien, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de i al cuadrado, ¿sí?, de las potencias cuadradas de los n primeros enteros positivos, se puede ver con esta fórmula. Miren que aquí tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los cuadrados de los n primeros enteros positivos, y es realmente esta expresión que nosotros podemos ver allí. Entonces, vayamos al ejercicio. Ya no escribo esa sumatoria, sino que escribo su fórmula. Esto es n factor de n más 1 multiplicado por 2n más 1 sobre 6. Más, aquí tengo, el 6 puede salir del sumatorio por ser una constante, ya que no depende como tal del 6, sino de la i. Entonces 6 veces que multiplica la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, más sabemos que aquí tenemos la sumatoria de una constante, esto es, se puede ver como 9 veces el último término, es decir, 9 veces n. Finalmente esto va a ser igual a n factor de n más 1 multiplicado por 2n más 1 partido de 6, más 6 veces ahora tengo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, es decir, de los n primeros enteros positivos. Ya nosotros por fórmula sabemos a qué es igual a esto. Miren, la que tenemos aquí es esta formulita, y lo único que tenemos que hacer es escribir esa fórmula, que ya viene expresada gracias al matemático Gauss. Entonces sería 6 veces que multiplica a n factor de n más 1 sobre 2 más 9 veces n. Y ese sería el resultado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n del cuadrado de i más 3. Cabe recordar que aquí representa una variable, no está representando la unidad imaginaria ni nada por el estilo. Simplemente es una variable que está cumpliendo una función aquí. Ya lo que sigue pues es simplificar un poco más esta expresión, pero por el momento solo quería mostrarles o darles un bosquejo, un pantallazo o un tráiler de la película que ustedes van a ver.